preámbulos, vamos a iniciar con nuestra primera expositora de esta mañana, la doctora Marisa Lazo. Es historiadora y escritora panameña, autora de La historia no contada del Canal de Panamá, obra que ha sido galardonada internacionalmente. Ha publicado investigaciones en medios académicos y de opinión y ha sido curadora de exposiciones históricas. Ha recibido becas de prestigio y enseñado en universidades de Estados Unidos y Colombia. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, así como del Sistema Nacional de Investigación de Panamá y del Instituto Smithsonian. Bienvenida. Es un gusto y un honor estar aquí en esta maravillosa compañía. Confieso dos cosas. Una, que se me quedaron los anteojos de leer, así que puede que pase algo aquí. Y dos, que me tomó un tiempo decidir qué decir en estos 15 minutos. Porque aunque estoy muy acostumbrada a hablar de historia, no estoy acostumbrada a hablar de mi propia historia. Me puse a pensar si en mi vida profesional había un patrón común. Y creo que hay dos cosas que han caracterizado mi trabajo. Primero, entender desde muy temprano algo muy obvio, pero no por eso menos importante. Y es que cada historia se escribe dependiendo de las experiencias de cada uno. Y segundo, descubrir el placer de crear desde la incomodidad intelectual. Soy hija de papá panameño y mamá italiana. Se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad de Florencia. Allí se casaron, allí nací yo. Cuando tenía 1 año, regresamos a Panamá. Allí está la foto de nosotros a punto de tomar el barco en Génova para regresar a Panamá, un país que mi mamá no conocía. Crecí en una casa donde se comía el bollo con salami italiano y la tortilla con mozzarella. Gracias a mi mamá italiana, desde muy temprano me convertí en una intérprete cultural, algo típico de los hijos de inmigrantes. Recuerdo decirle a mi mamá a menudo que así era en Italia, que en Panamá no era así. Cada vez que ella no entendía cosas como que las niñas se maquillaran a los 13 años o que quisiéramos usar tacones a los 14. No sé cuántas veces le dije: mamá, en Panamá no es así. Perdón. Cada vez que lo hacía, aprendía de manera inconsciente que nuestra visión del mundo depende de nuestras propias historias de vida. En los años 90, ya habiendo terminado la carrera de Historia y Geografía en la Universidad de Panamá, viajé a los Estados Unidos a estudiar gracias a una beca Fulbright. Y aquí está la foto del grupo Fulbright de panameños de ese año. Disfruten la moda de la época. Allí me enfrenté al reto de escribir en inglés. Recuerdo mucho una de mis primeras conversaciones con mi asesor, un profesor maravilloso, quien me preguntó: ¿por qué estás escribiendo así? Entendí que por así me quería decir así de raro. Le dije: es que quiero tener estilo. Me contestó que no me preocupara por tener estilo, que solo me preocupara por escribir correctamente, que de todos los estudiantes latinoamericanos que había tenido, solo uno había logrado aprender a escribir con estilo. Esa conversación y mi reacción a ella fueron determinantes para el resto de mi carrera. En lugar de escuchar que debía renunciar a tener estilo, escuché
que un estudiante latinoamericano había logrado escribir en inglés con estilo. Pensé, bueno, si uno lo había logrado, yo también puedo. Pero también fui realista. Entendí que no iba a ser fácil y así empezó mi historia de amor con el idioma inglés. Me metí de lleno en la literatura norteamericana, inglesa, india, africana. No importaba el origen, siempre y cuando los libros hubieran sido escritos originalmente en inglés. A través de la literatura norteamericana también aprendí a conocer la cultura de los Estados Unidos, un país donde viví por más de 20 años. Allí hice mi carrera académica hasta llegar a ser tenure professor. También aprendí el enorme placer que conlleva el reto de escribir en un idioma que no es el propio. Entendí que la incomodidad intelectual puede ser un lugar de mucha creación y el inicio de una nueva aventura. Pero también comprendí que aprender sobre una cultura nueva no significa renunciar a la propia. Al contrario, tener claro quién era y de dónde venía me dio fuerzas para caminar por espacios nuevos. Como inmigrante, la escritura también me liberaba de ser juzgada por mi acento y por ser mujer. Y tener esa libertad de ser juzgada simplemente por la calidad de lo que escribía, es decir, sentirme liberada de los prejuicios y ser simplemente una persona. El tema de mi tesis doctoral también surgió del diálogo intercultural. En mis estudios aprendí que lo que en Panamá llamábamos crisol de razas, es decir, esa idea que sostiene que debido al enorme mestizaje que se dio en América Latina, la discriminación no existe, era un mito y tenía un nombre, el mito de la democracia racial. Entonces me hice una pregunta, ¿por qué tenemos ese mito en América Latina y cuándo surgió? Hasta ese momento nadie se había hecho esa pregunta y esa se volvió una de las dos preguntas claves de mi tesis doctoral que después se convirtió en mi primer libro. Aquí están las portadas. La segunda pregunta, y una muy relacionada, fue ¿cuáles eran los ideales políticos de los afrodescendientes que pelearon en las guerras de independencia de España en el Caribe colombiano? ¿Qué pensaban ellos de ideas como la libertad, la igualdad y la fraternidad? Y de nuevos conceptos como la ciudadanía. Contestar esas preguntas requirió estar por año y medio en los archivos de Colombia y Sevilla, buscando pacientemente documentos que me ayudaran a contestarla. Resultó claro que, contrario a ideas arraigadas que decían que los grupos populares solo participaron en las guerras como carne de cañón, los soldados afrocolombianos del bando patriota tenían muy claro lo que esperaban de las nuevas ideas de igualdad y libertad republicanas. Y que la democracia en América se construyó no con unos cuantos protagonistas, sino gracias al esfuerzo de muchos. Fueron ellos los que impulsaron cambios sociales fundamentales como la abolición de la esclavitud y la igualdad ante la ley. Y por supuesto, como todo cambio importante, no estuvo libre de tensiones profundas. Y el mito de la democracia racial fue producto de esas tensiones. Por un lado, impidió segregaciones legales como las que se dieron en los Estados Unidos. Pero por otro lado, silenció a quienes dijeron que a pesar de las nuevas leyes, la discriminación seguía existiendo. Este periodo histórico nos enseña que uno de sus grandes legados, la democracia, se hizo entre todos los grupos sociales. Y que una historia democrática requiere una historia que incluya a todos los protagonistas que construyeron el mundo en el que vivimos. Mi segundo proyecto de investigación, que concluyó con mi libro Erased, le debe todo a la perspectiva. Aunque este libro lo escribí en los Estados Unidos, lo hice de la perspectiva de una panameña que fue niña en los años 70, cuando la zona aún existía. Cuando empecé esta investigación, los libros sobre la construcción del canal habían sido escritos por historiadores norteamericanos. Eran libros importantes, fundamentales.
pero sus temas y protagonistas reflejaban su entrenamiento y experiencia de vida. El pensar que había una historia urbana panameña del canal y su zona, preguntarse cómo habían vivido los panameños la construcción del canal, requería un entrenamiento en historia panameña y la experiencia personal que tenemos todos los panameños con la ruta. Esta es también una historia incómoda que nos recuerda que detrás de cada gran obra de ingeniería hay también mucho sufrimiento y que entre sus héroes hubo personas que hicieron sufrir innecesariamente a otras por no verlas como iguales, por no querer aceptar que las comunidades panameñas ubicadas en la zona del canal habían estado allí durante siglos y tenían sus propios vínculos históricos, económicos, culturales y emocionales con esa tierra. Lo que llamo mi tercer libro, porque me tomó casi tanto tiempo y trabajo, fue la creación del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, donde hoy trabajo feliz como historiadora. Este fue también un producto de la biculturalidad. Regresé a Panamá en el 2019 por invitación del Ministerio de Cultura a crear un centro de investigaciones en historia, antropología y otras ciencias de la cultura. Acepté la invitación feliz y con mucho entusiasmo, y sin realmente entender las dificultades del proceso en el que me estaba metiendo. Igual que cuando llegué a los Estados Unidos en los años 90, me encontré con un choque cultural. Después de más de 20 años, metida en la academia, fuera de Panamá, trabajando como profesora universitaria, entraba al mundo del funcionariado público y de la creación de una nueva IP o asociación de interés público. Fue muy difícil y cometí muchísimos errores. Pero si logré cumplir mi cometido fue porque me sirvió mi experiencia previa de entender que cada cultura tiene sus reglas y su manera de pensar, y tener la humildad de aceptar que no sabía nada sobre procedimientos públicos, pero saber que con perseverancia y trabajo y haciendo muchas preguntas podía aprender. Me metí de lleno, como lo había hecho en su momento, cuando decidí aprender a escribir en inglés. Y nuevamente me encontré con el placer de crear desde la incomodidad. Pero también me sirvió recordar que si estaba allí era porque tenía algo único que aportar. Y ese algo era saber cómo funcionaban los centros de investigación en humanidades de primer nivel. Tener un pie en un mundo y otro en otro puede ser un espacio profundamente enriquecedor. En estos últimos años en Panamá me he dedicado más a la historia pública. Soy consciente de que el número de personas que leen libros de historias son relativamente pocos. Eso me ha llevado a trabajar en la divulgación de los trabajos académicos que producen los historiadores. Por eso he trabajado con músicos, teatristas, dibujantes, museógrafos, periodistas, etc. Este ha sido otro enorme placer desde la incomodidad intelectual, porque, a diferencia de ser la autora de un libro, no controlo el proceso ni el resultado final. Es un camino de diálogo y de intercambio de saberes, pero ha valido la pena y he sido muy feliz tanto con la experiencia como con los resultados. No quisiera terminar dando la impresión de que todo fue fácil y de que todo lo logré sola. No hubiera logrado nada sin la ayuda y apoyo de muchas personas que me dieron una mano o me abrieron una puerta cuando más lo necesitaba. Esto va desde el colega que me puso en contacto con el editor de Harvard Press hasta la funcionaria que me explicó con mucha paciencia cómo funcionaba un proceso difícil. Y que detrás de cada premio hay también fracasos. Y que lo importante es aprender de los fracasos, de los rechazos y de las críticas constructivas. Que cuando la revista soñada te dice que a tu artículo todavía le falta, pues hay que leer con atención las críticas y ponerse a trabajar más duro
hasta que el artículo esté a la altura. Y también a diferenciar entre críticas constructivas y que las que vienen de personas que simplemente no te quieren. Que hay cosas que uno no controla y que eso está bien. Lo lindo al final es que si uno se abre al mundo y a toda su riqueza cultural, si uno es fiel a sí mismo, sin cerrarse a otras experiencias y a otras maneras de pensar, el mundo puede ser un lugar enriquecedor y maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza, y le puede decir al profesor que nos encanta su estilo y gracias por recordarnos que la democracia se construye entre todos.